encontrarán en su mesa una hoja así de papel un poco más espeso. La pueden doblar y escribir su nombre, por favor. Así que todos y todas tengan su nombre en la mesa. Sí, perfecto. Bueno, tenía un programa impreso. Me estoy buscando acá. Para las presentaciones, quisiéramos proponerle de presentarnos no todos juntos, no todas las mesas al mismo tiempo, sino un par de mesas antes que empiece cada sesión, si no va a ser muy, muy largo. Si están de acuerdo, empezamos quizá por estas primeras 2 mesas y después, poco a poco, con las sesiones siguientes, vamos presentando. ¿Te parece, Claudia? Hacer una presentación, 2 mesas por sesión, si no nos vamos a demorar mucho, si les parece. Entonces, si les parece, empezamos por acá, si se pueden presentar. Buenas tardes. Yo me llamo Ernesto José Bello, soy de la provincia de Corrientes y represento al Ministerio de Coordinación y Planificación. Buenas tardes, soy la contadora Yolanda Martínez, también trabajo en el gobierno provincial de la provincia de Corrientes. Somos punto focal de la implementación de los ODS en la provincia desde el año 2017. Jorge Fleitas, del equipo de la Unidad Coordinadora Provincial de Proyecto Ejecutivo. Junto a Yolanda y Ernesto, formamos parte del equipo provincial. Buenas tardes, soy Tatiana Meneses Flores, de Bolivia, asesora legal del municipio de Villamontes. Buenas tardes, mi nombre es Tania Vera, mi nombre nativo es Cuñanyeyú, soy representante indígena de Paraguay, soy del pueblo Aba Guaraní y mi organización se llama Red de Promotores Jurídicos Indígenas del Paraguay. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Y pasamos por acá Hola, buenas tardes. Alberto Stella, soy director de ONUCIDA para los países del Cono Sur, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Franco, estoy como encargada del Departamento de Planificación Estratégica y Sistematización de la Municipalidad de Filadelfia. Buenas tardes a todos, mi nombre es Antonio Ramírez, técnico de la Municipalidad de Santa Rosa de la Guardia, Delegación de Paraguay. Muy buenas tardes, mi nombre es Silvia Trujer, soy intendenta del municipio de Santa Rosa de la Guardia, Paraguay. Muy buenas tardes, soy Claudia Mojica, coordinadora residente de Naciones Unidas Argentina. Buenas, soy Matías Sotomayor, soy director de Relaciones Internacionales y coordinador de la Agenda 2030 en la República Argentina. Buenas tardes, yo soy Nimia Torres, directora general de Análisis de Políticas Públicas de la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay. Muchísimas gracias. Quizá podemos seguir un ratito más, así hacemos la primera fila, ya que cumplieron mucho con el tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Germán David, yo soy del pueblo guaraní de la provincia de Jujuy y parte de OPINOA, Organización de Pueblo Indígena del NOA y de la Coordinadora Indígena de Redes Chaco. Andrea Paz, secretaria adjunta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe, FESTRAM. Buenas tardes, Abigail Rosario Calle, de Cancillería Bolivia. Muy buenas tardes a todos. Grover Hualpa, representante de Cancillería Bolivia. Buenas tardes, Valeria Guerra, asesora en Derechos Humanos, Oficina de Coordinación de Argentina, de Naciones Unidas Argentina. Buenas tardes, Rafael Ramírez, que soy el coordinador residente de Naciones Unidas Bolivia. Buenas tardes, Rodrigo Robac, representante de FAO Bolivia. Buenas tardes, soy Carol Pollack, asesora interregional de UNDESA.
Buenas tardes, Mario Zamaya, coordinador residente de Naciones Unidas en Paraguay. Muchísimas gracias. Yo soy Fulvia Farinelli de la OCR Argentina y a nombre de todo el equipo le damos la muy bienvenida a esta sesión de la tarde en el Hotel Emperador. Y Adriana. Bueno, yo soy Adriana García del Consejo de Políticas Sociales de Nación. También les dejo la bienvenida, ya estuvimos hablando durante toda la mañana, pero bueno, esperamos que tengamos una buena jornada de trabajo y acuérdense que continúa mañana, así que a poner toda la predisposición. Vamos con la sesión número 4, implementación de la territorialización ODS. Moderadora, viceministra Ruth Vera Durañona, secretaria técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de Paraguay. Señor Andrés Vázquez, consultor de presentación del informe sobre el informe Taller Trinacional y las prioridades estratégicas identificadas, de todo lo que estuvimos trabajando en Paraguay en marzo. Presentación de los resultados de las indagaciones realizadas sobre los informes de locales voluntarios en la región del Gran Chaco. Y señor Miliciades Flecha, director territorial, STP Paraguay, presentación de los resultados de Taller Nacional de los ODS en las ciudades hacia el tercer informe nacional voluntario. Los dejamos entonces a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Me robaste parte del trabajo, era que era la presentación. Más que nada, agradecerles el espacio y bueno, nos toca el desafío de la sesión de la tarde, después de este almuerzo. Entonces, pero no obstante señalar la importancia, a partir de este momento que queremos poner el Zoom, profundizar ese debate de la mañana, ya llegando a lo que es la territorialización del Objetivo de Desarrollo Sostenible en nuestros países. Como bien mencionaban antes las colegas, esta sesión es la implementación de la territorialización ODS. Más que nada buscamos compartir problemas, más que problemas, desafíos y los ejes estratégicos para esta cooperación trinacional, tomando como base las discusiones que ya tuvimos en la ciudad de Encarnación en el mes de marzo pasado, y también compartir estos resultados, sistematizando un poco los hallazgos que nos va a presentar el compañero Andrés. Entonces, sin más, me gustaría pasar la palabra a Andrés Vázquez, consultor, que nos va a presentar en 2 momentos el informe sobre el primer taller trinacional y las prioridades estratégicas identificadas, así como también los resultados de una indagación realizada sobre los informes locales voluntarios en la región de Gran Chaco. Gracias. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? No sé si está la presentación. Ahí está. No. Ok, sí. Ahí está. A ver acá. Bueno, a ver. Yo me quiero hacer el Joe Biden. No. Bueno, lo que me va a tocar a mí, ¿lo puedo tener? Sí, no, ya está. Lo que me va a tocar es un poco refrescar la memoria del trabajo que se hizo en la ciudad de Encarnación hace un par de meses, realmente, específicamente el 6 y 7 de marzo. Primero algunos datos específicos para recordar. En Encarnación, Paraguay, hicimos el primer foro trinacional. Fue un foro igual que este, 2 días, 1 día y medio realmente, igual que acá. Estuvieron representados 28 territorios políticos y en la representación había un 37% de mujeres, lo que me parece, bueno, creo que ahora pareciera que hay un poquito más. Estaban presentes tanto representantes de gobiernos, también estuvieron algunas universidades y organizaciones de sociedad civil y sociales. Recordando rápidamente cuáles son los objetivos que tenía el foro y que coinciden mucho con este. El primero es de articular la importancia de implementación de los ODS. Una de las cosas que se está profundizando en estos eventos es ver de qué manera los ODS nos pueden guiar en el desarrollo de las acciones a nivel nacional y cómo ir desagregando estos compromisos a nivel territorial. Obviamente estos espacios tienen como segundo objetivo y la riqueza de poder compartir las lecciones aprendidas, pero también los desafíos comunes que encontramos. Se buscaba también y se busca intercambiar estas iniciativas, tener un espacio de diálogo abierto, intercambiar información
en la demanda de la aplicación de la Agenda 2030 y definir y lanzar una comunidad de práctica, ¿no? Que es lo que vamos realmente hoy a dar ese hincapié, como nos decía hoy temprano la compañera. ¿Cuáles fueron los resultados que surgieron, ¿no?, en prioridades? Recuerden que hicimos un ejercicio que estuvieron anotando en algunos post-it de colores, quienes no estuvieron fue muy divertido. Al sistematizar eso nos encontramos con 3 prioridades concretas en 3 ODS. El primero tiene que ver con el desarrollo productivo y trabajo, ¿sí? El ODS 8, que busca promover el empleo decente y crecimiento económico, impulsar el desarrollo de economías regionales con la participación de personas que son trabajadoras y trabajadores. En segundo lugar, por un post-it de diferencia, básicamente estaban igualados, agua, ¿sí? El desafío, y esto concentrándonos en el tema de Chaco, ¿sí? El desafío de lograr una gestión integrada de recursos hídricos, la gobernanza de las entidades del sector y el manejo del recurso desde un punto de vista ambiental y de servicios. Y en tercer lugar, coincidentemente con muchos de los puntos que se plantearon esta mañana en Casa Rosada, fue educación, ¿sí? Muchos de los comentarios que habían hecho las personas que están aquí presentes tenían que ver no solamente con el hecho de garantizar el acceso universal a la educación, sino que ese acceso sea de calidad, sea inclusivo y sea oportuno, ¿sí? Muchas de las personas mencionaban especialmente las experiencias que había del Chaco en los 3 países, que había educación, pero esa educación, como los compañeros lo decían esta mañana, quizás no llegaba a todos los niveles, no llegaba a todas las personas y requería de un esfuerzo más amplio, entendiendo que la educación es la puerta de entrada a un montón de otros derechos, ¿sí? También se fueron, como ven acá, estaban en otros porcentajes reflejados todos los ODS realmente, pero estos eran los que se destacaban con una distancia muy importante en cuanto a la cantidad de votos que tenían en cuanto a las prioridades. ¿Cuáles son los aportes que nosotros encontramos del encuentro? Nosotros digo porque también participé del trabajo que se fue haciendo en grupos. Lo primero que se remarcó y que nos pareció también a nosotros muy, muy importante es la relevancia del trabajo territorial, de la localización y de la planificación estratégica local sostenible, ¿sí? No por nada estoy compartiendo con los colegas de la STP de Paraguay. Esto fue lo que se remarcó, la importancia de que esta planificación sea de abajo hacia arriba, ¿sí? Y participativa, que sigue siendo un desafío. Lo segundo, ahí está, la contribución que tienen los informes locales para consolidar y mejorar el funcionamiento y la capacidad interna de las municipalidades. Recuerden que en aquel momento, en este caso, el informe que se presentó era el de Filadelfia, ¿no? Y los colegas y las colegas de Filadelfia remarcaban este efecto dinamizador que tuvo poder trabajar con los ODS. También se señaló el gran valor añadido de la participación de representaciones de distintos niveles de gestión territorial y la articulación en una presentación en igualdad de condiciones de la academia y organizaciones de sociedad civil. Un deseo que en algunos de los grupos también se manifestó que era importante que no solamente existiera dentro del foro, ¿sí? Dijeron, bueno, esto tiene que salir del foro y el foro quizá funcionar como un elemento de coordinación para una futura continuidad del trabajo. También se planteó el reconocimiento de que entre los 3 países hay realidades distintas frente a desafíos similares que requieren articulación de esfuerzos y que se pueden beneficiar mucho de visiones armonizantes y coherentes. En esto, lo que se señalaba en varios de los grupos era, si bien hay problemas que pueden llegar a ser comunes, la capacidad de respuesta que tienen los municipios, a veces simplemente cruzando la frontera, no es igual. La capacidad de obtener recursos y de poder disponibilizar recursos no es igual, pero decían que hay que esto también está en los hallazgos de mi siguiente presentación,
que hay algunos ejercicios trinacionales que podrían fortalecerse de esta experiencia. Por último, en cuanto a aportes, lo que también se planteó, la necesidad de dar visibilidad a otros grupos que no necesariamente están visibles. Las personas que son migrantes, las personas indígenas, las personas que están desplazadas por algún motivo en el territorio, esto de necesariamente dar un espacio de discusión para todas las comunidades y todos los grupos de personas que viven en los territorios. Como conclusiones, primero, que la planificación estratégica para el desarrollo multinivel y multiactor es una buena práctica. Lo segundo, la importancia de la estadística de los datos. Hoy esta mañana se mencionaba este tema, el tema de los datos, el tema de indicadores, el tema de poder planificar y tomar decisiones basadas en evidencia. Fue una de las cosas que se repetía mucho en los comentarios que se hicieron, tanto a nivel individual como a nivel grupos. Y no solamente para tener el dato y tomar una decisión, sino también para planificar y luego monitorear y evaluar el trabajo que se hace. La importancia de tener estrategias de comunicación eficaces, consecuentemente, y la necesidad de comunicar con lenguaje adaptado para la gente, lenguaje comprensible y no muy críptico en términos de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Se mencionaba que probablemente las personas que están en el foro entienden de alguna manera qué son los ODS, qué significan los ODS, y hoy también se mencionaba más temprano, no todo el mundo los conoce, ¿sí? Y esto es algo que tiene que ver quizás con algo de casi educar en derechos a la comunidad. Y por último, que específicamente para el Gran Chaco Americano se resalta la prioridad identificada en relación al desarrollo de trabajo y desarrollo sostenible, del agua limpia y saneamiento, y promover una educación de calidad. Estas son las conclusiones del foro a modo de recordatorio. No sé cómo quería manejar, ¿sigo con la otra directamente? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Pues íbamos a abrir preguntas y respuestas, pero Fulvia me está mirando con los ojos abiertos. Tomen nota si hay alguna duda respecto del foro, ¿sí? Y si pueden colocar la siguiente presentación, la que era número 2, las hubiera unido. Pero si voy muy rápido, me avisa. Quizá algunos comentarios mientras cambiamos la presentación. Creo que resume muy bien todas las discusiones, no solamente de Encarnación, sino también que se reflejaron esta mañana. Creo que convergemos todos en la importancia de este espacio como de intercambio de buenas prácticas y de información. Resalté de tu presentación esto que me pareció muy importante, la comunidad práctica trinacional, que identifica ya claramente 3 prioridades, 3 sectores prioritarios para nuestros territorios. El desarrollo productivo, por supuesto, pero ¿qué podemos hablar de desarrollo productivo y crecimiento sostenible si no tenemos acceso al agua y a una educación de calidad? Indispensablemente vemos la integralidad, la universalidad que tiene la Agenda 2030, lo que nos mencionaban esta mañana, de lo complejo también que se hace esa transversalización y esa universalidad de la agenda. Y bueno, más que nada la importancia, por ende, dentro de esa complejidad de la planificación estratégica, de la comunicación asertiva, que es lo último que mencionabas, para que el empoderamiento ciudadano sea una realidad. Está una agenda ciudadana, si no llega, si no es tangible y si no hay ese empoderamiento y esa planificación de abajo para arriba, estamos quedándonos en algo etéreo de buenos deseos, y creo que eso es lo que no podemos permitir como actores nacionales, como actores subnacionales y bueno, sobre todo como servidores públicos, que es lo que de alguna manera tenemos todos en común. Entonces, eso solamente, si me permitís, después vamos, porque lo importante de este espacio es tomar los insumos que nos da Andrés para después debatir ampliamente en estos ejercicios, en este intercambio interactivo que tenemos ya en esta comunidad práctica. Ya tomo el término. No, nunca mejor dicho. Bien, de Encarnación a esta parte, ¿qué estuvimos haciendo? Sí, desde UNDESA lo que estuvimos haciendo, yo me estuve ocupando de tratar de comprender a partir de los informes locales voluntarios disponibles
cuáles son los puntos comunes, cuáles son los desafíos comunes, qué posibilidad de mejora y hacia dónde podemos orientarnos. Pero también, sin limitarme a los informes voluntarios disponibles, también se hizo un proceso un poco más amplio. Pero primero vamos a ver por qué Chaco. Sí, estamos hablando de Gran Chaco. Estos son algunos de los datos importantes que tenemos de Gran Chaco. Primero, ¿qué es el segundo bioma? Bueno, aquí en este mapa están todos los territorios, ¿sí?, que están afectados por el Gran Chaco americano. Algunos, los que están en blanco, el nombre en blanco, tienen todo el territorio dentro del bioma. Los que están en gris tienen una importante parte del territorio dentro del bioma. Y los que están en celestito azul tienen muy poca parte del territorio dentro del bioma. Nos encontramos acá, por ejemplo, a veces cuando nosotros, por lo menos voy a decir nuestra parte de Paraguay o quizá mi parte de Argentina, porque yo nací aquí en esta ciudad, que pensamos en el Gran Chaco y pensamos en el Chaco de Argentina y pensamos en el norte-norte, pero si vemos acá tenemos San Luis, las provincias de San Luis, las provincias de Córdoba, las provincias de Santa Fe, afectadas por el bioma del Gran Chaco americano. En Paraguay creemos que el Chaco está del otro lado del río y sin embargo la ciudad de Asunción está en el Chaco. Sí, está afectada en el bioma del Gran Chaco americano y así hasta Concepción. Entonces, este mapa me pareció bastante interesante porque nos permite también como reconocernos de que el Chaco no está allá. El Chaco, por lo menos para Paraguay, es la mitad del país. ¿Sí? Entonces es muy importante esto de vernos y no ver al otro como que no está cerca. Hay 9 millones de personas viviendo en el bioma. Tenemos que chequear, chicas de Red Chaco, el número porque nosotros en Naciones Unidas tenemos otro número. Hay la característica es una gran diversidad cultural. En el video, no voy a repetir todo lo que se vio claramente en el video de esta mañana, pero era muy claro. Sí, lo que es importante para nosotros destacar que hay un alto porcentaje de pueblos y comunidades indígenas que no puede quedar de lado. ¿Sí? Esto dentro de la ecuación cuando hablamos de Gran Chaco americano. Hay nuevos focos de producción e industria, esto es positivo, pero tenemos que hacer que eso sea sostenible y amigable. Y que existen plataformas trinacionales relevantes de cooperación y que no empezaron en Encarnación, ¿sí? Que están hace mucho tiempo. Pero también la otra cara de Gran Chaco es que es una zona altamente vulnerable al cambio climático, que tiene un rezago económico y social importante y hay sequías o inundaciones, tendría que haberlo colocado también, prolongadas, ¿no? Que ya son cíclicas y bueno, quizá podemos aprender algo respecto de esto. Sí, entonces, en este análisis que hicimos, un análisis documental, indagatorio, se revisaron a profundidad 6 informes de 3 países que incorporaban 67 territorios administrativos, de los cuales en Argentina 11 corresponden al Gran Chaco americano, 2 de Bolivia y 5 de Paraguay. Además, se revisaron los 6 informes nacionales disponibles. También para ver la coherencia entre los informes administrativos tradicionales que hace un municipio, un territorio, también se analizaron, además de los informes voluntarios, los que se hacían, ¿sí? De la administración. Entonces, fueron 102 informes administrativos de municipios afectados, municipios o distritos, pues, tienen nombres distintos en los 3 países. Y además se relevó adicionalmente informes de agencias y comités del Sistema de Naciones Unidas y de OEA. ¿Cuáles son los hallazgos preliminares principales generales, ¿no? Primero, y esto es muy importante, todos los informes adicionales demuestran una alta apropiación y alineamiento de los ODS. Realmente se notan que hay un esfuerzo importante en los 3 países que ya tienen internalizado el alinearse con los ODS. Obviamente esto ayuda en los 3 países que hay un esfuerzo desde el gobierno nacional importantísimo para que este vínculo se realice y se eduque de alguna manera a los territorios descentralizados. Que hay políticas además de estrategia de desarrollo nacional que permiten esta visión. Lo segundo, que también es evidente, es que
a pesar de que está esta mirada de arriba hacia abajo, no se evidencia ese ejercicio que en Encarnación se mencionó que era importante, trabajar también de abajo hacia arriba, ¿no? De que los informes sectoriales, el trabajo específico, que la planificación que se hace en niñez, en mujer, en indígenas, en educación, etcétera, ya incorpore los ODS, ¿sí? El ejercicio, y acá vuelvo a traer el ejemplo que nos daba Jenny en Encarnación cuando hablaba del informe de Filadelfia, y hoy lo repetía, de cómo les permitió los ODS tener un ejercicio de planificación. Quizá traer ese ejemplo, no porque sea solamente Filadelfia, sino que es un ejemplo interesante como para poder hacer el ejercicio. Además, aunque no todos los informes abordan todos los ODS, sí se identifican objetivos prioritarios que se abordan a profundidad. Y esto es importante también. Quizá no es posible trabajar todos los ODS en todos los municipios, ¿sí? Pero sí es importante que en los informes locales voluntarios e incluso en algunos informes que son de administración pura se visibilizan claramente algunos ODS. Y un elemento que nos parece importante como un desafío y una oportunidad hacia los siguientes pasos es que si bien se manifiesta la articulación de iniciativas existentes en sociedad civil, lo que no se encuentra es evidencia de procesos de consulta. Quizá hay que visibilizarlos más en los informes y en particular teniendo en cuenta que hay una población importante de pueblos y comunidades indígenas, sí sería importante, si se hace, que se evidencie que hay procesos de consulta previa e informada en cumplimiento con los acuerdos internacionales que tienen que ver con las comunidades indígenas. En forma específica, y ya voy terminando, en Argentina se encuentra, lo que sí, y hoy también se mencionó temprano a la mañana, me encantó a la mañana, me hicieron a la mitad de mi trabajo, entonces, ahora yo lo repito y queda grabado, ¿no? Pues lo importante, yo también soy docente y uno dice hay que repetir 2 veces al menos para que la gente se acuerde, entonces ya me hicieron el trabajo a la mañana y yo lo repito ahora. De Argentina, ¿qué podemos aprender? Los ejercicios de monitoreo, el diseño de indicadores, ¿sí? Esto está como en algunas provincias más, en otras menos, pero el gobierno nacional lo tiene muy como trabajado, ¿no? Entonces esto es un elemento importante, ya que estamos en comunidad de aprendizaje, en comunidad de práctica, esto tenerlo en cuenta. Lo segundo es la fuerte evidencia que tiene Argentina en este relacionamiento, de las metas ODS y las prioridades de la política nacional que permite también bajar. Hoy en algunos de los ejemplos nos contaban, bueno, esto de que no hay tanto vínculo político, entonces hay que negociar con todo el mundo, bueno, un poco más difícil en un gobierno federal. En Bolivia, sí, lo que pareció importante es este vínculo muy claro con la Agenda Patriótica 2025 que facilita la generación de acciones en territorio, sin quizá demostrarlo muy enérgicamente, que en Bolivia es donde más se ve el trabajo territorial, ¿sí? En los informes. A mí me pareció por lo pronto interesante. De Paraguay, lo que se destaca es la capacidad de la producción estadística y alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Hay un ejercicio, como les decía, se hizo de arriba hacia abajo. Y la vinculación a nivel local con el Plan Nacional de Desarrollo y los ODS de planes locales e informes locales voluntarios. No así necesariamente con los sectoriales, ¿no? Paraguay es el país de los 3 donde más se nota este divorcio entre el trabajo sectorial y el trabajo de planificación en desarrollo. En común tienen un desafío, sí, de avanzar en la generación de más oportunidades económicas y sociales para las nuevas generaciones y en asignar concretamente dinero, ¿no? O sea, recursos al desarrollo de los ODS. Adicionalmente, hay las plataformas existentes, esto no sale de los informes, sale del otro análisis de toda la otra documentación, las plataformas que existen para abordaje de cuestiones relevantes para el Gran Chaco, como el tema de Pilcomayo, como Redes Chaco y otras, presentan una oportunidad de articulación si son potenciadas, ¿sí? Hasta ahora están haciendo un trabajo muy importante, pero necesitan apoyo, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Y además el apoyo puede ser simplemente con alineación, ¿sí? de objetivos. Lo segundo,
Lo que se aprende de algunos informes que se puede repetir a otros es que la inclusión de los ODS en el análisis territorial da una oportunidad no solamente para avanzar en desarrollo, sino también para poder responder a algunas recomendaciones del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, porque va respondiendo también a compromisos, recomendaciones que hacen los comités, recomendaciones que se hacen específicamente por algún observador específico, tanto el Sistema Internacional de Naciones Unidas como algunas cuestiones en la OEA, en particular en la respuesta para pueblos originarios, que hay bastantes sanciones en la región. Y otra cosa que también a mí me pareció importante es que sí, en los informes de 2022 en particular se hace una especial mención en todos los informes de la respuesta a la pandemia. Quizás los aprendizajes que hubieron de articulación inclusive en materia de respuesta del COVID-19 puede llegar a ser un ejercicio que se puede repetir para estas otras emergencias que hay como inundaciones, sequías, etcétera, porque ya hay un camino recorrido que se hizo con el COVID-19. Los siguientes pasos es ampliar la revisión documental. Entonces, acá hago un pedido que ese chat lo inunden de informes y documentos, así, y si no, se comunican conmigo y vemos la forma de poder acceder a más información. Vamos a trabajar en generar un informe de relevamiento sobre la localización de los ODS en el territorio del Gran Chaco Americano y en la identificación de oportunidades y desafíos en base a un proceso de consulta con muchas de las personas que están acá, con instituciones, con instancias, con organizaciones, con comunidades. Así que vamos a tratar de hacer algo amplio. Y potencialmente el relevamiento de compromisos e iniciativas que están existentes. Entonces, con eso, contarles un poco qué va a seguir de mi vida. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, a ver, desafío menor también el mío de tratar de sintetizar toda la información que nos dio Andrés, pero me gustaría proponerles las siguientes frases. Potencialidad en nuestro territorio y sobre todo ante desafíos compartidos que además de regionales del Gran Chaco son globales. La planificación realista y estratégica, además de participativa para la construcción e implementación de políticas públicas basadas en evidencia, creo que esa frase es central en todas las discusiones que estamos teniendo hasta ahora. Como también es una evidencia la necesidad del involucramiento ciudadano, que esta planificación cuente con recursos del territorio priorizados y utilizados a su vez estratégicamente en las 3 dimensiones de la Agenda 2030, económico, social y medioambiental, y por ende la implementación de nuestros planes territoriales y de los ODS. Mencionaba y hacer un énfasis especial en que todos estos desafíos que mencionamos, en estos diagnósticos que tenemos, no solamente de los 3 ODS que mencionaba en la intervención anterior, sino de todo el desarrollo sostenible, se ven adicionados los nuevos desafíos como el cambio climático que también mencionaba Andrés en su presentación y sus efectos nocivos no solamente en el ámbito medioambiental, que creo que son los más estudiados, sino también en los impactos que pueden tener en el ámbito social, como el acceso al agua, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, que de alguna manera retrotraerían algunos avances si es que no trabajamos en ese sentido de manera horizontal y participativa. Y por lo tanto, señalar este punto, las alianzas estratégicas de esta comunidad práctica, y que estas alianzas tienen que ser no solamente entre gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales, sino que tienen que ser multisectoriales y multiactor, sin olvidar a las poblaciones más vulnerables que fueron también apreciadas en la presentación. Y finalmente, la contribución y el efecto multiplicador y dinamizador que tienen los informes locales voluntarios. Para la visibilización de los gobiernos, los trabajos que ya están haciendo los subnacionales, los gobiernos subnacionales ya están haciendo mucho y eso se visibiliza y se plasma en estos informes, pero sobre todo ese intercambio de buenas prácticas que hacen a una cooperación
intermunicipal, no sé si el término existe, pero esa cooperación es fundamental y estos espacios nos muestran la importancia de esa cooperación. Y el vector de transformación transversal que implica la cooperación internacional mediante la transferencia de conocimientos, el acceso a la información como la que nos daba recién Andrés, y este intercambio de buenas prácticas y sobre todo el apoyo y la implementación de proyectos concretos y tangibles que hagan una realidad la Agenda 2030. Me quedo un poco por ahí, pero creo que abordé todos los principales puntos. Antes, desde el punto de vista de Paraguay, también nos gustaría compartir con ustedes a través de una presentación la visión que tenemos sobre lo aprendido hasta ahora en el marco de estos espacios. Entonces, muchas gracias, Misael Flecha, director de Desarrollo Local de la Secretaría Técnica de Planificación. Adelante, Misael. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, señora Ruth, por darme la oportunidad también y a los organizadores de hacer una breve presentación de lo que estuvimos conversando los actores de la República del Paraguay, las distintas instituciones, tanto a nivel central y a nivel local, de lo que estuvimos conversando sobre cómo los ODS pueden realmente transformar nuestras vidas y que realmente a través de este trabajo articulado podamos lograr nuestras metas. Este foro se desarrolló el 21 y 22 de junio, la semana pasada. Entonces, voy a hacer una breve presentación de los resultados de este foro. La motivación de la realización de este foro es lograr que tanto la ciudadanía como instituciones del gobierno central y de todos los niveles, también la cooperación internacional y los aliados estratégicos podamos trabajar de manera mancomunada para el logro del desarrollo sostenible al 2030. Eso es lo que buscamos a través de este foro y como ya nos estaba también comentando el señor Andrés y lo que escuchamos también las ponencias de esta mañana, los temas abordados y los avances son bastante similares. Con esto también confirma que la realidad de todo el Gran Chaco argentino, paraguayo y de Bolivia también son muy similares y que las estrategias que podamos ir implementando también van a ser similares. El foro buscó básicamente intercambiar experiencias para la articulación de las acciones de implementación de los ODS que nos permita esta coherencia vertical en la planificación y en las acciones, no solamente a nivel internacional y a nivel global, sino que también la planificación local, la planificación a nivel departamental para el caso paraguayo, que pueda estar realmente vinculado con la planificación nacional. Recordemos que en Paraguay nosotros contamos con el Plan Nacional de Desarrollo, el PND 2030, que es nuestro marco nacional de estrategia del desarrollo, y lo que pretendemos es que a través de estos intercambios de experiencias se pueda mejorar esta coherencia vertical entre los distintos niveles de planificación. Por otro lado, también compartir las buenas prácticas de fortalecimiento de capacidades a nivel local. Los distintos actores que estuvieron presentes en este foro pudieron compartir cómo realmente están realizando este fortalecimiento de capacidades y que realmente pueda permitir un mejor seguimiento en la implementación de los ODS, y creo que también en el transcurso de este taller vamos a seguir escuchando. Por otro lado, también fortalecer la conciencia y la necesidad de una mayor alianza para la implementación nacional de los ODS y sobre todo también en el monitoreo de esta implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso también fue uno de los objetivos de la realización de este Foro Nacional ODS. ¿Cuáles son qué conclusiones podemos rescatar de este foro realizado en Paraguay? Y básicamente relacionado también se confirma nuevamente lo que también se había concluido en los foros anteriores, de la importancia de los datos para el diagnóstico territorial. Nosotros en Paraguay hemos avanzado mucho en los últimos años en la generación de los datos, sobre todo los datos y los indicadores del nivel nacional
tenemos muchos indicadores que están disponibles para la planificación, pero todavía tenemos desafíos importantes para contar con indicadores y con datos a nivel territorial, a nivel municipal sobre todo, porque la mayoría de las fuentes de información son para el nivel nacional y algunos para el nivel departamental, no así para el nivel municipal, donde tenemos mayor desafío. Entonces, contar con esta evidencia estadística es vital para poder hacer una buena planificación y la planificación realista que nos estaban mencionando también los compañeros que me antecedieron a usar la palabra. Los indicadores ODS a nivel nacional y departamental y algunos a nivel municipal, eso hoy ya lo contamos, pero falta seguir profundizando. Y por último también la necesidad de que a nivel municipal se pueda trabajar los registros administrativos. El Instituto Nacional de Estadística, que es nuestra institución rectora de las estadísticas nacionales, está trabajando también con algunos municipios para poder identificar aquellos registros administrativos que de manera prioritaria tienen que ser mejoradas, estandarizadas, para que esa información que pueda generar colabore en el proceso de planificación, y no solamente en la planificación, sino también en el seguimiento de los logros que se vaya teniendo a nivel territorial. Entonces, eso también es un desafío bastante importante. Además de eso, que nuestro país realmente cuenta con varios instrumentos que permiten de que esa eficiencia estratégica, eficiencia en la planificación y en la localización del Plan Nacional de Desarrollo de los ODS se pueda dar en la práctica. Contamos con el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo está vinculado con los ODS a un nivel de 92%. Entonces, eso nos permite que cuando los municipios estén trabajando su planificación y vincularlo con el Plan Nacional de Desarrollo, eso automáticamente ya el ejercicio les permite tener una vinculación directa con los ODS. Entonces, eso es un avance muy importante y que va a facilitar incluso los procesos de elaboración de los informes locales voluntarios para aquellos municipios que hoy están en proceso de elaboración de sus planes de desarrollo sostenible. En Paraguay también tenemos, además del Plan de Desarrollo Sostenible Municipal, tenemos otro instrumento que son los planes de ordenamiento urbano y territorial, que también son herramientas que al momento de su elaboración trabajamos también su vinculación con los ODS. Entonces, estos dos instrumentos de política territorial, tanto el Plan de Desarrollo Sostenible Municipal como los planes de ordenamiento urbano y territorial, permite que el municipio, desde la planificación de sus prioridades y de la gestión de su territorio, ya pueda pensar con un enfoque de alineación al Plan Nacional de Desarrollo y a los ODS. Y por último también, hablando de instrumentos y de herramientas que permiten este trabajo de vinculación, tenemos también las guías de planificación, que como les mencionaba también cuenta con metodología bastante detallada y desarrollada como para que estos municipios puedan hacer uso de estas herramientas en su planificación. Y por otro lado, también coincidente con lo que ya mencionaban los colegas también esta mañana, de la necesidad de fortalecer las capacidades a nivel local. Las experiencias de trabajo tanto de Filadelfia como otros municipios que estuvieron implementando trabajando en sus planes de desarrollo sostenible municipal y los planes de ordenamiento, nos muestran de que todavía hace falta seguir apostando al fortalecimiento de las capacidades a nivel local, porque muchas veces tenemos la voluntad política, están, digamos, las ganas, pero falta capacidad técnica a nivel local para que realmente esa planificación pueda ser posible. Por otro lado, también resaltar la importancia del intercambio permanente de buenas prácticas, porque eso también permite que municipios que hoy están más avanzados en su proceso de planificación y su proceso de seguimiento pueda no educar, sino mostrar los pasos que fueron desarrollando y sobre todo que permita a aquellos municipios que hoy se están incorporando en esta tarea, subiéndose, digamos, al carro, para que permita no cometer los errores que probablemente hayan cometido los primeros que se aventuraron en trabajar estos planes. Entonces, generamos una comunidad de práctica, como estaba mencionando también Andrés y la señora Ruth, ¿verdad? Y por otro lado, la articulación y la cooperación intermunicipal, porque se habla mucho de la cooperación internacional, se habla mucho de la, de la cooperación o de la articulación a nivel central con el nivel local, pero
pero hay mucho que aprender y mucho que ganar también en la articulación intermunicipal. Y no solamente en lo relacionado a la planificación, sino también en la implementación de las acciones priorizadas por los municipios, porque sobre todo en Paraguay existen grandes necesidades como la recolección integral de residuos sólidos, gestión de cuencas hídricas, incluso relacionado a gestión de áreas protegidas, que necesariamente nos exige sentarnos a tener una estrategia intermunicipal. Entonces, es todavía una tarea no muy desarrollada en Paraguay, pero están reconocidas como necesarias, importantes y que también como un desafío que tenemos que seguir trabajando para que podamos lograr mejores resultados y sobre todo resultados más eficientes en favor de la ciudadanía. Las alianzas estratégicas con otros sectores también fueron reconocidas como importantes, incluidos la cooperación internacional, que evidentemente también es un actor clave, porque no solamente nos permite reconocer buenas prácticas a nivel internacional, sino que también posibilita los espacios necesarios para que ese intercambio de buenas prácticas a nivel local también se pueda dar. Y por último, también reconocimos en la jornada de la semana pasada de que las experiencias en la elaboración de los informes locales voluntarios en el Chaco también nos permite facilitar el siguiente paso del trabajo con los demás municipios, y es también una experiencia que estuvieron compartiendo los responsables de las municipalidades que estuvieron trabajando y desarrollando estos informes locales voluntarios. Entonces también es una experiencia que hay que rescatar y aprovechar. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y para el 2024 tenemos el gran desafío de la elaboración del Informe Nacional Voluntario, en donde queremos que una buena parte, digamos, de este informe esté centralizado o centrado en lo que es la localización de los ODS. Cómo los gobiernos locales, los actores locales están avanzando en la implementación de los ODS. Entonces, este es un gran desafío que todas las instituciones que conforman la Comisión ODS y los demás actores tenemos que seguir trabajando. Por otro lado, también articular y conectar todas las iniciativas que tengan que ver con territorialización. Eso también yo creo que, y eso también se vio en el evento, que estamos logrando esta articulación, porque en este foro estuvieron presentes prácticamente todas las instituciones de cooperación internacional y de todos los involucrados, también el sector público de nivel central, nivel local. Entonces estamos avanzando, pero es algo que todavía tenemos que seguir apostando. Por otro lado, fortalecer las capacidades de los actores locales, y para eso desde la Secretaría Técnica de Planificación también estamos apostando fuertemente a lo que son los cursos y las capacitaciones a nivel municipal, sobre todo para el desarrollo de estos dos instrumentos que les mencioné, que son los planes de desarrollo sostenible y los planes de ordenamiento urbano y territorial. Y apostamos no solamente a capacitar, sino a generar experiencias concretas de planificación para que eso también te permita reconocer buenas prácticas en el proceso. Evidentemente, las instituciones difícilmente puedan tener la capacidad de llegar a la asistencia directa e integral para todos los municipios, pero generando experiencias concretas por departamentos, creemos que también podemos colaborar para que esto sea posible. Y por último, también acompañar en la preparación de los informes locales voluntarios, que para esta etapa también va a ser un hito importante. Hoy día tenemos un municipio que ha culminado su informe local voluntario y ya se está preparando para la segunda versión del informe local. Entonces, el desafío es que para el 2024, desde Paraguay, podamos presentar 5 o 6 informes locales voluntarios que permita también instalar al Paraguay en el escenario internacional y sobre todo, como también lo mencionábamos en el taller, no solamente en el escenario internacional, sino sobre todo reconocer lo que se está haciendo a nivel local. Porque los informes locales sirven mucho para mostrar hacia afuera lo que uno está haciendo como país, pero debe servir mucho más para que los propios ciudadanos puedan entender y puedan conocer lo que estamos logrando a nivel local. Y por último, para terminar, una frase que a mí me gusta mucho de que estos informes locales voluntarios y también los planes de desarrollo sostenible municipal, los planes de ordenamiento, deben contar con la voz de los territorios. De nada sirve, evidentemente nada sirve si es que el proceso de formulación, el proceso de planificación y el proceso de implementación
no está fuertemente acompañado con la participación ciudadana para que la ciudadanía se pueda empoderar de este trabajo, evidentemente de nada sirve si se desarrolla solamente a nivel técnico. Entonces, en ese sentido también comparto lo que mencionaba Andrés, de que es importante visibilizar mucho más esta tarea. Yo sé que estas acciones se realizan de manera participativa, pues es importante siempre ponerle el acento sobre cómo estamos realmente facilitando este proceso de participación y reconociendo también las asimetrías y las diferencias y la heterogeneidad también de cada actor que tenemos a nivel local. Entonces, básicamente esto es lo que estuvimos analizando en el taller en Paraguay, el taller de ODS en las ciudades, y queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Bueno, anoté 5 ideas. Bueno, sin ánimo de ser reiterativa, pero creo que la evidencia que surge aquí es la importancia del diagnóstico como base, con base en la evidencia estadística, así como la importancia de los registros administrativos municipales para una planificación eficiente. También nos mencionaba Milciades 2 herramientas para que esa planificación sea realmente eficiente que está utilizando Paraguay, que son los planes de desarrollo sostenible municipal y los planes de ordenamiento urbano y territorial, y su relevancia capital para esa eficiencia estratégica, como les mencionaba. 3, y un dato no menor, es la necesidad del fortalecimiento de las capacidades municipales que tienen que estar, por supuesto, precedidas de una fuerte voluntad política. La importancia de buenas prácticas municipales hacia la cooperación intermunicipal, tanto para la planificación como para la implementación de planes, así como las alianzas estratégicas con otros sectores, incluidas la cooperación internacional. Y finalmente, la experiencia positiva de los informes locales voluntarios como una oportunidad y las posibilidades para el Paraguay hacia la construcción de su tercer informe nacional voluntario en ese marco, con un fuerte énfasis territorial. Es lo que puedo compartir con ustedes como un resumen. Nos gustaría abrir el debate para preguntas, si es que existen tales. Entiendo que el Paraguay está en un tercer informe nacional voluntario. Hay países que están con informes más avanzados, otros están iniciando recién el proceso. Entonces, si es que hay algún tipo de comentarios, abrimos la sala o cerramos aquí porque también se hizo larga la jornada para un cafecito. ¿Me señalan cómo seguimos? Todos quieren café. Bueno, quedó muy claro. Bueno, muchísimas gracias. Entonces cerramos la sesión y le esperamos para el ejercicio grupal a las 16:30. No, ya es las 16:30 ahora, ¿verdad? Sí, 20 minutitos.
Por favor, le invitamos a tomar asiento. Ernie, ¿le puede pasar este micrófono ahí que hacemos? Muchas gracias. Y como habíamos acordado antes, vamos a pasar el micrófono a otras 2 o 3 mesas más para que sigamos presentándonos y conociéndonos. Empezamos por acá, si les parece. Buenas tardes. Bueno, yo me llamo Rubén Vaca, soy el alcalde, aquí le dicen intendente de la ciudad benemérita y heroica, yo siempre digo, Villamontes. Quiero confesar que muchas de las cosas que aquí se están contando, yo las ignoro por completo. Así que me parece bárbaro esto y vamos a poner máxima atención para ponernos a tono con lo que se está explicando. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joana Judith Salces, soy del municipio de Camiri. Buenas tardes, me llamo Julio Verdún, soy secretario de Planificación del Gobierno Municipal de Entre Ríos. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Teodoro Uruguay, soy del municipio de Entre Ríos, Tarija, donde se siembra en la mañana, se cosecha en la tarde. Gracias, mi nombre es Andrés Flores, soy alcalde del municipio Macharetí, departamento de Chuquisaca, Bolivia. Buenas tardes, mi nombre es Richard Lomar, soy el secretario general del municipio de Macharetí, Bolivia. Muy buenas tardes, me llamo Simel Sánchez, concejal secretario del municipio de Villamontes. Muy buenas tardes a todos ustedes, un grato placer estar aquí presente. Soy Edgar Pacheco, director ejecutivo ahí de SDCN Bolivia. Bueno, SDCN es la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Muy buenas tardes para todas y todos. Miriam Benítez de Cancillería Paraguaya, un gusto estar aquí y a las órdenes. Buenas tardes, Lourdes Brites del Ministerio de Relaciones Exteriores, jefa de Alianzas Estratégicas. Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Pacheco, soy el representante del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de los países del Cono Sur, más Venezuela. Hola, buenas tardes, soy Edmilce Ugarte, también de Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Cono Sur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandra Marx, asistente de programas de la Oficina de País de la OIT para la Argentina. Seguimos acá, una tercera mesa. Buenas tardes, soy Gonzalo Millán, integrante del Servicio Evangélico de Diaconía Asociación Civil y formo parte de Pampa 2030. Mi nombre es Romario Doman, de la Fundación Protestante Hora de Obrar, integrante de Pampa 2030. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jorge Fernández, del Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio, de Pampa 2030 también. Buenas tardes, Pasti Viletti, de la Fundación Multipolar, también de la plataforma de Pampa 2030. Adrián Suárez, secretario de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y punto focal ODS. Buenas tardes, Martina Vélez, de la Oficina de la CEPAL en la Argentina. Buenas tardes, Luciana Miguel, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, ODS, Provincias. Súper, muchísimas gracias. Entonces nos faltarían 3 mesas, no las cambien. Y creo mañana por la mañana le vamos a dar la palabra si están de acuerdo para que se presenten. Muchas gracias. Y con eso empezamos la sesión de la tarde y mi colega Ernesto. Gracias. Gracias, Ulvia. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos toca, y un poco siguiendo el hilo conductor de lo que hemos estado viendo a lo largo del día, nos toca ver ahora en esta sesión quinta, que la vamos a dividir en dos partes. Primero, y justamente a
a raíz de la sesión anterior donde veíamos un poco las experiencias que habían tenido cada uno de los países, así como este resumen que nos hacía Andrés acerca del anterior encuentro en Encarnación, toca ver ahora un poco la mirada integral y regional que tenemos sobre los temas de desarrollo en el Chaco y en la región en general, por parte de nuestros colegas de la CEPAL. En esta primera parte de la sesión quinta, lo que vamos a ver es una aproximación tanto territorial como de los ODS priorizados, de los cuales nos hablaba Andrés, del ODS 4 que tiene que ver con educación, el número 6 que tiene que ver con agua y el número 8 que tiene que ver con sistemas productivos, pero con el empleo y las condiciones de empleo ligadas al desarrollo económico por parte de nuestros colegas de la CEPAL. En la segunda parte, y ahí Javier nos apoyará en la dinámica de grupos que vamos a tener a partir de todo este análisis de evidencia, vamos a hacer un poco la discusión grupal. Entonces, si estamos listos para la transmisión y no nos falla toda la tecnología, yo quisiera dar paso a el análisis y los avances en términos de análisis de evidencia que tiene la CEPAL. Y para esto yo primero voy a presentar al señor Luis Rifo, que es el asistente senior de Asuntos Económicos de la CEPAL, que nos va a hablar un poco de brechas, desigualdades territoriales en América Latina y los desafíos que tienen justamente estas brechas para la localización de los ODS. Entonces, muy buenas tardes, Luis. El piso es tuyo. Muy buenas tardes. No sé si se escucha bien, si estoy saliendo al aire. Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, te escuchamos. Perfecto. Ok. Por la invitación, por la posibilidad de compartir algunas ideas y reflexiones sobre esta temática de desarrollo territorial. Yo trabajo con el Instituto Latino, en donde nosotros normalmente producimos informaciones territoriales de América en esta entrega. Voy a compartir mi pantalla, por favor, si me pueden avisar si es que se ve bien. Sí, la vemos, Luis. Perfecto, ok. Bien, entonces en primer lugar quisiera entregarles alguna evidencia muy resumida, muy sintética sobre la magnitud de las desigualdades territoriales que experimentamos en nuestra región. Y a continuación voy a entregar algunas ideas o reflexiones sobre un desafío muy puntual que tiene que ver con el tema de la territorialización de los ODS de estos tres en particular, pero ODS concentrar en esa dimensión de la información un poco A ver, esperemos que la tecnología no nos siga jugando una mala pasada y a ver, veremos si podemos reconectar con Luis.
Ok, se están contactando de nuevo con Luis y a ver, esperemos tenerlo en breve para la presentación. Latina que concentran áreas de gran riqueza junto con áreas de fuertes brechas en materia educacional, salud y otro tipo de elementos. En cuarto lugar, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, ahora Luis, vemos tu presentación, te escuchamos entrecortado, pero adelante. Bien. Sobre las desigualdades territoriales, ya había mencionado la concentración, las brechas fuertes de territorios rurales, grandes áreas urbanas con desigualdades internas muy profundas, territorios en tensión con algunas actividades extractivas, con fuerte impacto en ecosistemas y con tensiones con comunidades locales. Por último, más recientemente, estamos teniendo serios problemas en territorios que están siendo impactados por el cambio climático. En particular, por ejemplo, en territorios costeros, marítimos, de algunos países que están perdiendo terreno. El mar, digamos, el incremento del mar está haciendo perder terreno y por lo tanto lo que vamos a observar, y ya se están viendo, son un conjunto de migraciones internas derivadas del cambio climático. Dos o tres informaciones estadísticas muy breves para sustentar lo que les estoy planteando. En materia de concentración espacial, por ejemplo, ustedes en este gráfico tienen para un conjunto de países una selección de territorios en donde se concentra principalmente la producción y la población, para que observen la magnitud de la concentración. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, si uno suma el departamento de Montevideo y Canelones, entre esos dos departamentos dan cuenta del 3% de la superficie del territorio, pero dan cuenta del 61% del Producto Interno Bruto y el 56% de la población. Otro caso de muy elevada concentración, por ejemplo, es Panamá, que en el 12% de la superficie se genera el 62% del PIB. O en Perú, en 3% de la superficie, casi un 50% del PIB. Otros países, para los cuales se cuenta con datos, ¿cierto? Brasil, Colombia y México, por ejemplo, muestran niveles de concentración espacial un poco menores de los primeros que les mencioné. Cuando uno mira la brecha en materia de disparidades de Producto Interno Bruto por habitante, en este gráfico ustedes tienen en barra roja una muestra de países de América Latina que tienen datos de PIB subnacional comparados con una muestra de países de la OECD en barras azules. Si ustedes se fijan, la mayoría de los países se encuentran en el lado izquierdo del gráfico, es decir, en donde las disparidades internas de Producto Interno Bruto según provincia, departamento, región, ya sea cual sea la división política para la cual existan las estimaciones, ese número lo que muestra es la disparidad promedio interna de cada país como una proporción del Producto Interno Bruto Nacional per cápita. Entonces, por ejemplo, en el caso de Panamá, las disparidades internas representan casi un 75% del PIB nacional per cápita. En cambio, al otro extremo, países como Japón o Corea, sus disparidades internas son muy bajitas. Sus disparidades entre PIB por habitante internas son apenas de un 10, un 9% sobre el PIB per cápita nacional. En este cuadrante, ustedes en este gráfico tienen 4 cuadrantes, nuevamente en rojo países de América Latina, en azul países de la OECD. Lo que quiero señalar es que el cuadrante de la derecha arriba es el cuadrante que muestra países con mayores brechas internas de disparidad y mayor concentración espacial. Fíjense la diferencia respecto de los países de la OECD, que muestran más bien niveles muy bajitos de disparidades y concentración espacial. Pero esta situación económica también se refleja en materia social. Para estimaciones que hemos realizado en CEPAL, sobre encuestas de hogares de distintos países para los cuales existe información disponible subnacional,
ustedes pueden ver aquí la gran brecha entre territorios con menor nivel de pobreza y mayor nivel de pobreza. Nuevamente, por ejemplo, en el primer caso, Panamá, la provincia de Los Santos, con un 6% de pobreza, se compara con un territorio o comarca indígena de Nové Buglé, con casi un 80% de pobreza. En otros países la diferencia también es aguda, aunque va variando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, la ciudad de Buenos Aires para el 2020 tenía un 12% de pobreza, la provincia de Chaco casi un 45%, por poner algunos ejemplos. O sea, no es solo en lo económico, sino también en lo social y obviamente como los ODS que ustedes están abordando, que es agua, educación y empleo decente, se expresa en estas brechas tan fuertes que estos datos generales nos muestran. Y dicho eso, esa entrega de evidencia de la magnitud de las desigualdades territoriales que tenemos como región, que es de las más altas del mundo, no somos el continente más pobre, pero sí el más desigual en distintas variables, en lo territorial en particular. Quisiera finalizar con un par de reflexiones sobre un aspecto que a nosotros nos parece muy importante como desafío para la territorialización de los ODS, y tiene que ver con la información estadística disponible. Es sabido en términos estadísticos que mientras mayor desagregación territorial se requiera, muchas veces los procesos estadísticos son más caros, son más onerosos, hay que construir muestras distintas y normalmente lleva involucrados mayores costos. Sobre esta materia que es la información territorializada, que es tan importante para los ODS, quisiéramos destacar 4 desafíos que son muy relevantes. En primer lugar, en la producción estadística de América Latina tenemos un trade-off, o sea, una contradicción, una oposición entre levantamientos estadísticos que son muy espaciados en el tiempo, como los censos, cada 10 años, pero que a su vez tienen el gran plus, el gran aspecto positivo de que van a territorios muy pequeñitos. En cambio, tenemos estadísticas continuas que son más recurrentes, por ejemplo, de empleo, pero cuyo nivel de desagregación es menor. O sea, aquí hay una contradicción, una tensión entre temporalidad en la cual podemos levantar información y desagregación para la cual podemos encontrar información. También tenemos en algunos países algunas diferencias que son muy importantes de acuerdo a la política pública de que se trate. En algunos países se requiere información que muchas veces no está disponible en términos de estadísticas oficiales, por ejemplo, la gestión de cuencas hidrográficas. No existen en los países normalmente una producción estadística oficial de cuencas, sino que hay una división política administrativa. Otro desafío, un penúltimo desafío, tiene que ver con que en muchos países ocurren procesos de cambios en las divisiones políticos administrativas. Se crean entidades, desaparecen otras, y esto muchas veces genera desafíos para la continuidad del análisis de las políticas y de las tendencias del desarrollo. Y por último, muchas veces ocurre en los países que distintas instituciones u organismos utilizan diferentes divisiones geográficas. Por ejemplo, en el caso de organismos como ministerios o instituciones de salud, o de justicia, o de seguridad, normalmente usan diferentes definiciones de las divisiones políticos administrativas. Por último, entonces, las 2 últimas láminas, en esta materia América Latina tiene avances muy significativos. Hay sistemas estadísticos territorializados bien interesantes que pueden explorarse. Aquí tenemos información sobre el DANE, de Colombia, de Bolivia, tiene un atlas municipal muy interesante. En Paraguay también tiene, ¿cierto?, un sitio dedicado a la información de los ODS de importancia. La última lámina de esto, Estado, sociedad civil, academia, en fin. En primer lugar, el tema de la colaboración. Para estos procesos de levantamiento de información se requiere mucha colaboración entre sectores, entre niveles de gobierno, entre agentes diversos. En segundo lugar, se requiere una formación permanente de capacidad de producción, levantamiento, avancen hacia una mayor inversión en nuevas tecnologías de levantamiento y procesamiento de información.
Bueno, esta sería una rápida mirada de esta temática que se nos solicitó, que es entregar una panorámica sobre el nivel de las desigualdades territoriales y algunos desafíos que quise concentrarme en particular en este tópico que tiene que ver con los desafíos de la producción y análisis territorial. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias Luis. Creo que ha sido muy estructurado y muy claro el abordaje de los puntos centrales justamente para este tema que es la base al final del día de la planificación y de la acción en este caso en la región del Chaco. Cosas que tienen que ver primero, ¿no?, con la importancia de las desigualdades territoriales en las regiones. No importa si estemos hablando de temas urbanos rurales, de concentración espacial, pero esta idea de no solo de la macrocefalia, como veíamos en muchos países, ¿no?, de ciertos conglomerados poblacionales, sino al final del día de las disparidades económicas, productivas y demográficas con las que tenemos que lidiar en todas las regiones, en particular en lo que nos convoca hoy, ¿no?, en la región del Chaco, con los desafíos que implica esto para el tener una buena evidencia. Sobre la información estadística, creo que hay un punto central que más allá, digamos, de los problemas que identificaba Luis, esta idea de que la aproximación que estamos haciendo hoy es el del bioma Chaco, ¿no?, donde los temas de división administrativa, división geográfica, temporalidad, representan un doble desafío para la generación de evidencia que nos permita una correcta planificación. Y finalmente, esta idea que creo que ya ha salido desde la mañana, esta idea de que la articulación, colaboración entre agentes, entre actores que trabajan y están en el territorio, así como la adopción de nuevas tecnologías, probablemente sean quizás el camino a tener un entendimiento común en los tres países de esta región que es tan importante en términos poblacionales, económicos, sociales y demográficos en la región. Muchas gracias, Luis. Yo sí voy a solicitarte si nos puedes compartir la presentación, dadas los problemitas que hemos tenido con la tecnología. Y creo que estaríamos ahora en condiciones de dar paso a la segunda aproximación de la evidencia, ¿no? Es decir, así como hemos visto este tema de las brechas territoriales, nos tocaría ver más bien ahora un poco esta aproximación entre comillas sectorial, ¿no?, que tiene que ver con los ODS priorizados en el anterior encuentro en Paraguay. Y para esto quisiéramos contar con la exposición de la señora Mareike Evers, oficial de Asuntos Económicos de la Oficina del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, quien nos va a hablar de esta mirada regional de América Latina y el Caribe sobre los avances y desafíos en los ODS que nos convocan hoy, ¿no?, el 4, el 6 y el número 8. Entonces, sin más, Mareike, adelante. Ya, aquí, bueno, en mi presentación toca 3 puntos. Primero que nada, como brevemente sobre los avances institucionales en los medios de implementación de la Agenda 2030. Después, la medición del avance hacia las metas de los ODS en la región de América Latina y el Caribe. Y también para respuestas concretas de la CEPAL de aceleración, el paso hacia la Agenda 2030. Como ustedes saben, se han creado importantes capacidades institucionales para la implementación y también el seguimiento de la Agenda 2030. Todos los países hoy de América Latina y el Caribe cuentan con instituciones para apoyar al seguimiento de la Agenda 2030 y de los ODS. 14 países han establecido mecanismos de coordinación ad hoc, principalmente en países de América Latina, mientras los 19 países restantes, mayormente del Caribe, han designado una institución ya existente, como si sea adscrita a la presidencia, ministerio o otra dependencia pública.
También los países de la región han avanzado significativamente en la integración de los ODS en sus planes nacionales de desarrollo. Ahí vemos también que muchos países han priorizado la alineación de la Agenda 2030, también con visiones a mediano a largo plazo, que también obviamente tiene el beneficio de eliminar la duplicidad de esfuerzos. Bueno, a nivel nacional hemos visto que entre 2016 y 2022, 31 de los 33 países de la región informaron su progreso a la apropiación y el seguimiento de la Agenda 2030 mediante la elaboración de al menos un informe nacional voluntario. Contamos ya con 53 informes nacionales voluntarios de la región. Como ustedes saben, este año también 4 países de la región van a presentar sus informes. Y ahí estamos ya llegando a 32 países de la región, con un país que falta por razones obvias en Haití. La comunidad de práctica de la CEPAL apoya, es como una plataforma de intercambio de buenas prácticas, de lecciones aprendidas con respecto a la implementación de la Agenda 2030 en general, pero también en particular sobre la preparación de los informes nacionales voluntarios. Aquí también incluí un enlace, incluso ya hemos organizado con DESA, por ejemplo, varias sesiones sobre la localización de la Agenda 2030 en el marco de este espacio. Son reuniones mensuales donde invitamos a los puntos focales de la Agenda 2030 a nivel nacional, pero en varias ocasiones abrimos este espacio también para otros actores, incluyendo autoridades locales. Bueno, ¿cómo estamos avanzando en la región hacia los ODS? Justo ahora en el foro regional que se llevó a cabo al final de abril en Santiago de Chile, hemos visto que solo un cuarto o menos de un cuarto, 24.6% de las metas de los ODS se alcanzaron o se alcanzarían con la tendencia actual hasta 2030. Casi la mitad de las metas sí tiene la tendencia correcta, pero no suficiente para alcanzarlas hasta 2030. Y que, bueno, un factor que nos preocupa Mareike. Esto se queda más o menos en el rango de la mitad, como no tan optimista, pero tampoco tan pesimista como los que hemos visto recién. Sí, Acá, ¿me escuchan? Sí, te acabamos de perder la última parte de la lámina. Si puedes retomar ya. la última parte de la lámina, por favor. Ya, perdón. Bueno, acá pueden ver que los resultados difieren mucho entre los objetivos, mientras el ODS 1, 10, 11, 13, 16 enfrentan el mayor riesgo de no se están cumpliendo hasta 2030. Unos mejores ejemplos son ODS 3, 7, 9, 12, 15 y 17. Tienen tendencias más alentadoras que deban lograrse para 2030. Obviamente faltan unos ODS acá que se quedan más o menos en la tendencia del mediano. Acá lo podríamos ver un poco mejor. Eso es el ejercicio de la CEPAL que hacemos para toda la región, incluyendo todos los países en términos de las metas. Pueden ver todas las metas en verde, que son las metas que ya se alcanzaron o es probable que se alcanzan con la tendencia actual. Las tendencias en amarillo sí son correctas, pero el avance es demasiado lento para alcanzar la meta hasta 2030, así que hay que aumentar la velocidad. Y lamentablemente, todas las metas en rojo, ahí vemos que la tendencia se aleja de la meta. Y ahora me gustaría irme un poco más profundamente en detalle a los ODS 4, 6 y 8. Acá pueden ver que el objetivo 4, para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas, pueden ver las metas del objetivo 4 según la posibilidad de alcanzar el umbral definido en 2030.
Ahí vamos bien con 3 metas que pueden ver en verde, 4.3, 4.5, 4.b, no los voy a nombrar todos por el espacio que tengo acá, pero sí aquí abajo pueden ver unos ejemplos. Siempre seleccioné un ejemplo donde vamos bien, donde sí es muy probable que vamos a lograr la meta, y los que no vamos muy bien y tenemos que acelerar el paso. Por ejemplo, el punto 4.3, sí estamos bien en el camino de asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, que también incluye la enseñanza universitaria. Sí tenemos que aumentar la velocidad hacia la meta 4.1 para asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, y que sea una educación gratuita, equitativa y de calidad, y que también produce resultados de aprendizaje pertinente y efectivo. Obviamente, en esta meta hemos avanzado mejor, pero vino la pandemia de COVID-19, como ustedes saben, la región de América Latina y el Caribe también fue entre las regiones más afectadas por el cierre escolar, que también obviamente afectó a muchos niños y niñas, incluso a niños que todavía no han regresado a los colegios después de la pandemia, como saben. Así que hay que, proponer muchas estrategias para confrontar este problema, y también es muy preocupante que desde aquí a 2030 estamos en una meta muy aleja de aumentar la oferta de docentes cualificados, incluso mediante la cooperación internacional. Obviamente, como todas las metas que terminan con una letra, igual requiere obviamente el apoyo grande de la cooperación internacional. Aquí vemos el ODS 6, que es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Acá también tenemos una meta que va en un camino correcto con la velocidad que se requiere, y eso es ampliar la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento. Lo que sí, donde tenemos que aumentar la velocidad es, por ejemplo, la meta 6.1, porque acá tenemos que poner más esfuerzos para lograr acceso universal y equitativo al agua potable y también a un precio accesible para todos. Eso tampoco siempre es el caso. Y también vamos bastante mal en el objetivo 6.b, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión de agua y el saneamiento. Y obviamente es igual eso. Tema que hemos avanzado bastante bien en la protección de derechos laborales y también en la promoción de un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores, que también incluye los migrantes, por ejemplo, y otros grupos vulnerables. Tenemos que aumentar la velocidad de reducción Sí, Marey, que te hemos perdido, si nos puedes... Probablemente la proporción de jóvenes que no son y que están inscritos siendo Okay, sí. Otra vez esta lámina, perdón. Sí, por favor, la 8. ¿Sigo o...? El ODS 8. Y el ODS 8. Sí. Y bueno, y también tenemos que aumentar los esfuerzos de lograr el empleo pleno y productivo, trabajo decente para todos, para mujeres y hombres, y acá muy relacionado también la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Obviamente vimos también que muchas mujeres en la pandemia salieron de sus puestos de trabajo y cuidaron, por ejemplo, los niños, los adultos mayores, y también aquí tenemos un concepto, una propuesta de la CEPAL para enfrentar este tema con la sociedad del cuidado, que voy a mostrar en la próxima lámina. Bueno, para no terminar en una nota media pesimista, y obviamente todavía es posible de lograr la Agenda 2030, y para eso estamos acá, para ver qué podríamos hacer todos los actores, ¿no? para trabajar en conjunto.
Acá pueden ver unas 7 iniciativas transformadoras de la CEPAL para acelerar el paso hacia la Agenda 2030. Y como pueden ver, todos tienen efectos multiplicadores, causan sinergias con todos los 17 ODS. Por ejemplo, la sociedad de cuidado y igualdad de género, que pueden ver aquí arriba en la izquierda, pueden ver que casi se conecta con todos los 17 ODS. Obviamente es un tema, la igualdad de género, un tema transversal, también tiene un ODS dedicado a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con el ODS 5, pero más allá vimos justo ahora en la última lámina que sí también tiene mucho que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico, con la renovación de las mujeres que se quedan en la casa para el cuidado de otros familiares, por ejemplo. Otra iniciativa transformadora es el turismo sostenible, la transición energética, la promoción de exportación de servicios modernos habilitados de Internet, la integración económica regional, por ejemplo, con un comercio entre la región, la transformación digital, que también vimos que ha crecido mucho en la pandemia, pero también hay que hacer un mejor esfuerzo todavía en toda la región, y la bioeconomía. Y acá, bueno, con gusto les voy a compartir también esta presentación. También voy a incluir unos enlaces más, por ejemplo, el SDG Gateway, donde pueden ver en más detalle todavía todos estos datos y estadísticas que acabo de presentar. Y si tienen algunas dudas o preguntas más, acá también tienen mi correo para contestarles. Así que feliz de esperar sus correos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mareike. Muchas gracias a ambos, a Luis, a Mareike. Yo creo que el poder mirar esta evidencia, el poder mirar estas tendencias regionales, más allá de la agregación que tienen en toda la región, pueden ser una muy buena guía y una muy buen punto de partida para la discusión, ¿no? Es decir, creo que quedan claros los desafíos en términos, primero, de capturar evidencia, los desafíos en la captura de información, los desafíos en la gestión de la información, ¿no? Desde el hecho de que las organizaciones políticas, las arquitecturas estatales son distintas en los 3 países, desde países federales, países con autonomía, países unitarios, ¿no? Como es Argentina, Bolivia, Paraguay. Los temas competenciales a nivel territorial también varían, ¿no? Y eso representa un desafío adicional justamente a esta idea del apoyo en la gestión de la región del Chaco. Y finalmente estas diferencias a nivel de ODS, ¿no? Es decir, claramente en los temas educativos probablemente no son necesariamente el acceso a la educación el problema, sino aquello que tiene que ver con la tasa de término, con retener a los alumnos en los sistemas educativos, y con estos indicadores que nos mostraban que tenían que ver con los docentes, que está muy ligado al tema de calidad educativa, ¿no? Que creo que es un desafío al final del día en los 3 países y en la región en general. El ODS 6, que creo que es uno de los ODS críticos en la región del Chaco, que es agua, que tiene que ver, ahí sí tiene que ver mucho con el tema de acceso, con la participación de las comunidades y con los desafíos que implican el llegar con este servicio a comunidades dispersas, como es lo que tenemos en la región del Chaco. Y finalmente, esta idea de promover el trabajo decente, que más allá de las realidades, disparidades en el nivel de desarrollo económico e incluso normativa laboral, son un desafío para toda la región. Entonces, creo que esta es una muy buena línea de base para empezar nuestra discusión en grupos, y agradezco la atención a estas muy interesantes presentaciones. Muchas gracias. Sí. Javier, tu turno con los grupos. Bueno, muchas gracias. Excelente la presentación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?